Hola, soy Mónica y esto es Spanish My Passion. Te invito a la charla con Alejandra. Hoy hablamos sobre una expresión común en español, dar la vuelta a la tortilla. Hola Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Hola Alejandra, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te va el día? Oh, muy bien. Es muy curioso porque hoy estoy planeando hacer una tortilla de patatas, que es un plato muy común en la gastronomía española. Sí. Y Mónica, ¿tú prefieres la tortilla tradicional con los ingredientes típicos, patatas, huevo, aceite y sal, por supuesto? ¿O la prefieres con cebolla? Con cebolla no, porque no me gusta cebolla, Ujú. pero con ingredientes básicos, que yo sé que son huevos y un poco de aceite, pero sí, yo Ujú. sé que se puede añadir otros ingredientes, ¿no? No solamente la cebolla, pero se puede añadir, no sé, jamón, por ejemplo, ¿no? Sí, pimiento y ahora puedes encontrar tortillas de patatas con ingredientes muy diferentes, ¿no? Claro. Y dime, ¿lo haces este plato muy a menudo en tu casa? Sí, la verdad que sí, porque me gusta muchísimo y normalmente lo preparo sin cebolla. Este plato lo preparo sin. La tortilla tradicional. Ajá, claro. Yo pienso que eso está bien para este tiempo también, ¿no? Ujú. Porque gracias a este aceite, por ejemplo, a otros ingredientes también, te da mucha Sí, energía este plato. sí, sí, la verdad que es un plato que llena bastante, que si comes una tortilla, ¿no? La verdad que después no tienes hambre. Ah, no Sí, necesitas más. no, Pero, pero sabes que, Alejandra, eso es divertido que me dices de tortilla. La ujú, protagonista, generalmente la sí, protagonista de nuestra charla hoy, porque sabes, hoy me ha visitado mi vecina, un ujú, poco desanimada, triste, un poco nerviosa. Ella está pasando por un momento difícil en su vida. oh, Yo no voy a contar mucho más porque ujú, son cosas privadas, por supuesto, claro, pero, pero quería preguntarte algo, porque en fin ujú, de nuestra charla, yo quería decirle que ella absolutamente necesitaba reinvertirse. Y no ujú, sé si en este contexto yo podría utilizar también esta frase común que tenemos, que vamos a hablar hoy. ujú, Esta frase común en español, dar la vuelta a la tortilla. ¿Yo podía sí, utilizar en este contexto? Podía. sí, sí, claro, porque dar la vuelta a a la tortilla es una expresión que significa cambiar las circunstancias o un cambio total en una situación. Entonces queremos decir con esta expresión que la situación parezca distinta o cambie completamente. Entonces sí, Claro, la claro. podrías utilizar perfectamente. Ujú. Claro, porque vale la pena decir que esta frase, dar la vuelta a la tortilla, tiene generalmente dos significados, ¿sí? Sí, sí, podemos decir que queremos cambiar las circunstancias o en general cambiar totalmente la situación. Vale. Sí. Pero lo hacemos también cuando cocinamos. Sí, por supuesto, porque lo más común es decir que queremos dar la vuelta a la tortilla cuando preparamos esta tortilla, ponemos un plato o sí, normalmente ponemos un plato encima de la sartén para girarla y dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Para continuar haciendo este plato. Claro. Vale, me gusta mucho esta frase y yo pienso que ahora podemos explicar palabras que forman Sí. parte de la expresión. Vale, entonces empezamos con la primera palabra de esta expresión, que es dar. Dar significa entregar algo. Por ejemplo, voy a dar
un regalo a mi hermano. Voy a darle un regalo a mi hermano. Significa que voy a entregarle este regalo a mi hermano. La vuelta significa que vamos a hacer un giro. En este contexto, la vuelta a la tortilla es que vamos a poner este plato encima para girarla, para que la tortilla esté en el plato en otro sentido, ¿vale? Y la tortilla significa este plato, ¿no? Este plato tradicional español tan rico que a mí me gusta muchísimo. Sí, y sí, entonces tendríamos la expresión palabra por palabra, ¿no? Dar la vuelta a la tortilla. Ujú. Super. Y ahora para memorizar la expresión, podemos contar las historias Ujú. pequeñas que Sí. tenemos. Oh, perfecto. ¿Quieres comenzar? Sí, por supuesto. Pues tengo una historia sobre una mujer que se llama Susana. Esta mujer tenía su pequeño negocio, una cafetería, situada en el casco antiguo de una pequeña ciudad de España. Pues al principio Susana tenía muchos clientes fieles, pero una vez que nuevos negocios aparecieron cerca de su cafetería, los clientes ya no eran tan habituales como antes. Estos clientes empezaron a acudir a otros negocios que habían abierto alrededor de la cafetería de Susana. Pues a causa de esto, Susana se sentía desanimada y no sabía qué hacer. Un día solo entró un cliente para tomarse un café, así que empezó a pensar en cerrar su negocio. Ese día, al salir de su cafetería, observó los nuevos establecimientos que rodeaban su pequeño local. Eran coloridos, modernos y ofrecían productos nuevos. Así que al día siguiente decidió que necesitaba darle la vuelta a la tortilla y no rendirse. Debía innovar y reinventar su negocio. Los días posteriores visitó estos locales cercanos al suyo e incluso habló con algunos de los dueños. Necesitaba reinventar su negocio, así que creó una nueva carta con productos nuevos y cambió el estilo de su local. A causa de esto, los clientes empezaron de nuevo a ir con frecuencia a la cafetería e incluso hacían pedidos de sus pasteles. Pues gracias a que Susana le dio la vuelta a la tortilla a su negocio, pudo seguir adelante y no cerrar su local. Y esta es una pequeña historia relacionada con la expresión que estamos hablando. Perfecto. Perfecto, me gusta mucho. Siempre vale la pena probar, cambiar Sí. algo de nuestra vida, ¿no? Y en tu caso, Mónica, tú también tienes una historia, ¿no? Para ofrecer, ¿no? Sí, tengo mi historia con Erin. Erin era una profesora de historia en una escuela secundaria conocida por su pasión por enseñar y su método único de dar clases. Sin Ujú. embargo, se enfrentaba a un gran desafío. Su clase de este año estaba llena de estudiantes desinteresados y poco motivados. A pesar de sus esfuerzos, la historia parecía no resonar en ellos. Día tras día, Erin intentaba nuevas tácticas para captar su atención, pero nada parecía funcionar. Frustrada, pero no dispuesta a rendirse, decidió que era hora de dar la vuelta a la tortilla. Un día, en lugar de la típica lección, Erin transformó su aula en un escenario histórico. Utilizó disfraces, música de la época y recreó un evento histórico importante. Los estudiantes se convirtieron en personajes históricos, actuando y tomando decisiones como si estuvieran en ese periodo. Esta experiencia interactiva despertó la curiosidad de los estudiantes. De repente, la historia no era solo un conjunto de fechas y nombres,
en un libro de texto, sino una serie de eventos emocionantes y relevantes. Los estudiantes comenzaron a participar activamente en las clases, discutiendo y debatiendo con entusiasmo. Al darle la vuelta a la tortilla, la profesora Erin no solo logró captar el interés de sus estudiantes, sino que también les enseñó una valiosa lección sobre la importancia de ver las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Qué opinas? Oh, me encanta la historia, qué bonita. ¿No? Sí, me encanta también. Sí, vale, Alejandra, muchas Sí, gracias. Yo pienso que no podemos olvidar esta expresión ahora. no debemos. Sí, tenemos las historias pequeñitas y tenemos tu preparación de la comida para hoy Sí, y tenemos mi historia con mi vecina también, que es auténtica. sí. Vamos, yo voy a utilizar ahora esta expresión. Vale, muchas gracias Alejandra por esta Muchas gracias a charla. ti, muchas gracias. Invitamos a todos nuestros seguidores a nuestra otra charla con Alejandra. Vamos a explicar otra frase, otra expresión común en español. Oh, perfecto. Muchas Muchas- gracias, Mónica, y que tengas un buen día. Muchas gracias, Alejandra. Que tengas un buen día también y hasta prontito. Chao, chao. Hasta pronto.